Milagro a las urnas, porque de sus propuestas depende tu voto. Gracias amigos por continuar con la sintonía aquí en Milagro City, Canal 7, precisamente para aportar a esta indecisión que existe aún entre nuestras pantallas con la encuesta que acabamos de observar. Hemos creado este espacio donde usted conocerá el perfil de los candidatos a la política aquí en Milagro. Hoy arrancamos el programa con un invitado, Miguel Cantos. Él es licenciado en Comunicación Social, es secretario nacional de la Organización de Juventud Comunista del Ecuador. Y bueno, hoy vamos a hacer una breve síntesis sobre lo que es el ámbito político. ¿Cómo vemos a la actualidad? Miguelito, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y hay algo que señalar que es interesante. Yo creo que el proceso político que vive el Ecuador es de alguna forma muy distinto a los últimos 25 años en que se ha realizado la política en el país. Vemos de que hay un proceso bastante interesante, un proceso donde se está politizando la sociedad, donde obviamente los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, los sectores culturales están comenzando a tomar unas perspectivas políticas en cuanto a los destinos que tiene que tener este país y principalmente en cuanto a tratar de reivindicar cada uno de los derechos básicos de la propia población. Bueno, Miguel, a la actualidad, como decía una maestra muy conocida entre nosotros de sociología, la política es fundamental desde el hogar, puesto que estamos basados en nuestra vida diaria junto a la política. Tenemos políticas a favor de cada una de las acciones que hacemos y qué bueno que hoy este ámbito, esta ideología empiece en nuestros hogares para así poder elegir bien a nuestros gobernantes y por ende enmarcar por un buen rumbo al país. Claro, es principal. Todo este proceso electoral que vive el país y principalmente se enmarca en un hecho, fortalecer la democracia. Es necesario que se enrumbe al país hacia un proceso de grandes transformaciones, que es necesario que, a pesar de los avances que han podido haber, también existen problemas, existen retrocesos, pero cada uno de estos problemas, esta incidencia, ¿quién mejor que la propia ciudadanía, la población, para que a través del voto pueda gestar una parte de esa construcción de esa sociedad que queremos, esa construcción de una verdadera democracia y principalmente llevar a una vida digna a la población? Miguel, desde tu punto de vista, ¿en qué porcentaje la ciudadanía ya forma parte de las urnas electorales? ¿En qué porcentaje estamos enmarcados a esta educación política que realmente nos hacía falta al país entero? Nosotros sí analizamos desde la Juventud Comunista del Ecuador que la sociedad se está politizando, pero no se debe a una cosa que se haya dado por cualquier razón distinta, a no ser por las propias circunstancias políticas que ha vivido el país durante los últimos 30 años, posterior a un proceso de dictaduras militares que vivió el país, el nuevo regreso a la democracia en el 79, hasta la actualidad, la crisis económica del 99, el problema de la sucretización en los años 80, la inmigración, trajo consigo de que gran parte de la población comienza a tener mayores preocupaciones frente a lo que sucedía en la población ecuatoriana, frente al problema de desempleo, a los problemas de salud, viabilidad, en cuanto a la propia desgobernabilidad que tenía el país en los últimos 15, 20, 25 años, y esto ha hecho para que la población tome una conciencia, principalmente en los jóvenes y principalmente en los adolescentes. El hecho propio de que en la Carta Magna, en la Constitución del 2008, se plantee ya la votación desde los 16 años, crea ya una conciencia política para también tomar decisiones frente al perfil político que se tiene que desarrollar en el país. Sí, hay que decirle en este momento a la ciudadanía que ha sido trascendental desde el 1999, donde se jugaron varios hechos que nos llevaron realmente a una crisis de Estado. Hay que decirles que es importante habernos sentido en vínculo con estas necesidades y poder proyectarnos así como ciudadanos que sabemos decidir, que tenemos voz y voto. Claro, claro, es fundamental. Es necesario que la población tome una mayor conciencia. Es principal saber qué tipo de candidato tienen que elegir, porque los candidatos también son producto de las aspiraciones populares de ese sector, y cada candidato obviamente representa un sector de la población, y esa población se tiene que sentir identificada, no solamente con las propuestas, sino también con el perfil de clase que puede tener el candidato. Hay que decirlo, antes la política era de esta forma, entregabas camisetas, arroz o por ahí una simple canasta y la ciudadanía se sentía a gusto con ese candidato y ese era el que llevaba a mi voto en las urnas. ¿Eso ha cambiado realmente? Vemos que desde algunos sectores políticos sí, realmente ha cambiado. Se perfila
otro tipo de lenguaje en cuanto al proceso electoral. A pesar de que la partidocracia sigue manteniendo esas mismas taras o esa misma forma de hacer política, la población o gran parte de esta población poco a poco va tomando conciencia, que no solamente por el hecho de la camiseta, no solamente por las fiestas o por determinadas cosas que se pueden hacer durante el proceso de campaña, sino que ya hay una preocupación en la realidad de cada una de las propuestas que puedan partirse en los candidatos, si existe, si es viable cada una de estas propuestas. Y eso es lo fundamental que se está dando. Eso sí nosotros lo vemos que es necesario, y más aún de que es necesario fortalecer todo este proceso que se está gestando. ¿Qué mejor ahora en cuanto a este proceso electoral que está viviendo el país? Es decir, ya la ciudadanía pide propuestas a través de los medios de comunicación, a través del conversatorio que existe de pronto entre los candidatos. Claro, claro, hay una cercanía. Nosotros también vemos de que varios sectores que anteriormente, muchos años antes, no se sentían incluidos, ahora ya lo están. Ya no es solamente el hecho de poder hacer visitas a los sectores o a los sectores más necesitados, sino de que ya también existen propuestas que se elaboran a partir de estas candidaturas para poder tener ya un contacto más directo con cada uno de quienes van a representar en las futuras administraciones seccionales. Se ha llegado a decir también que en casos la ciudadanía busca a recopilar las propuestas y a ver cuál le conviene a la actualidad. Claro, parece que es una forma tradicional de manejar la política, o más bien dicho, una forma tradicional de que nos han hecho entender de cómo se tiene que gestar la política. Pero hay algo fundamental. El proceso de elecciones no significa que es el único paso que existe para fortalecer una democracia. Estamos hablando de una democracia participativa. Y solamente puede existir democracia participativa no solamente con el hecho del voto, sino con que ese ciudadano, ese sector de la población que necesita reivindicar gran parte de sus propuestas, tiene que movilizarse, tiene que organizarse, tiene que también abrir ese debate en cuanto a la construcción de sus leyes, en cuanto al beneficio que necesita la ciudad, el cantón, la parroquia. Pero eso solamente también se lo hace a través de una mayor conciencia y un mayor sentido de organización, porque si la sociedad, si la población no comienza a organizarse, el proceso de elecciones queda ahí, queda estancado. El hecho de designar a alguien como alcalde o concejales queda simplemente en el hecho de tener una representación política, pero si no existe ya un respaldo y principalmente una exigencia de esa población que ha votado, lastimosamente los procesos no avanzan y se estancaría y se mantendría en la misma política tradicional en la que se ha vivido en los últimos años en el país. Bueno, qué bueno saber entonces que la ciudadanía ya toma la posta en cuanto es la política y que bueno, estas elecciones de febrero 23 serán por la mejor selección que haga usted a través de su voto. Hoy también hemos invitado al licenciado Miguel Cantos con la finalidad de analizar estos 7 años de administración de la Revolución Ciudadana. Miguel, ¿cuáles son los temas centrales dentro de este conversatorio? Nosotros desde el Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador hemos caracterizado el proceso de la Revolución Ciudadana como un proceso de profundas transformaciones sociales, que devolvió esa esperanza a la población ecuatoriana y que durante estos últimos años, en estos últimos 7 años, gran parte de las reivindicaciones populares han sido tomadas en cuenta por el gobierno nacional. Se ha cumplido gran parte de este acuerdo político entre la población y el presidente Rafael Correa. Entre los hechos principales en la misma política de Estado en fomentar, en fortalecer la soberanía nacional con la salida de la base de los norteamericanos, de la base de Manta, el planteamiento de una nueva constitución, de una nueva carta magna, los beneficios en cuanto a la gratuidad y a la universalización de la educación superior, así como otros puntos, vemos que han sido gran parte de esa fortaleza que el país ha necesitado para enrumbarse un nuevo camino. Pero también nosotros creemos de que estos años son decisivos. Estos 4 años que se enfrenta el nuevo gobierno, que se enfrenta nuevamente este gobierno, significa que es un año de desafíos y un año donde desde varias perspectivas el proceso que vive el país se tiene que radicalizar y ahí está el desafío, en que si se radicaliza o se estanca. Y en cuanto a eso nosotros creemos de que a pesar de los grandes avances en materia social y económica que ha tenido el gobierno nacional, también creemos que hay otros sectores que es necesario que sean incluidos, que exista un mayor debate en cuanto a la construcción de otras leyes que favorecen a la población. Se tiene que abrir el debate en cuanto a la ley de tierras, tiene que haber un mayor debate en cuanto al nuevo código laboral, donde los sectores, donde las organizaciones
organizaciones sindicales tienen que sentirse, tienen que ser incluidas en cuanto a este debate. El propio ámbito mismo de la Ley de Juventudes, que ya tiene casi 2 años de que ha estado estancado en la Asamblea Nacional, como de igual forma también creemos que es necesario que el principal apoyo y la principal fortaleza que tiene que tener el gobierno nacional es a través de la organización popular. Si no existe una organización popular, desafortunadamente este proceso puede estancarse. Y ahí toma un papel interesante las organizaciones de izquierda, los partidos políticos de izquierda que han estado apoyando en los últimos 7 años este proceso. Bueno, es decir, la ruleta juega a través de un mismo eje. Pueden existir muchos gobernantes con buenas estrategias, sin embargo es necesario que la ciudadanía sea quien tome la acción de aquellas estrategias. Caso contrario, seguiremos siendo lo que hemos proyectado hasta ahora y no evolucionará el país. Claro, es fundamental. Nosotros hablamos de que estos años son decisivos para la construcción del poder popular. No es solamente una consigna la construcción de ese poder popular. Es necesario que la sociedad, la población se empodere. Es necesario que la población tenga una necesidad histórica de construir un país de carácter más revolucionario, un país con una propuesta de integración, con una soberanía totalmente plena, pero esto solamente se puede dar a través de la organización, que en realidad los grandes sectores populares que han luchado durante años para que este anhelo de construir el socialismo en el país sea un hecho real, tienen que formar parte también de las políticas de Estado, tiene que haber una inclusión, tiene que abrirse el debate y asimismo esta propia sociedad tiene que movilizarse para exigir en el momento determinado en que gran parte de estas reivindicaciones no puedan ser cumplidas por el gobierno. Y es ahí que se necesita una mayor movilización, una mayor conciencia y una mayor exigencia que el gobierno nacional tiene que radicalizarse. Es fundamental para poder crear un proceso político que realmente esté a favor de los sectores populares. Sí. ¿En cuáles serían las estrategias donde tendría que trabajar un gobierno para que sean las comunidades quienes se desarrollen en sindicatos, en organizaciones, de forma que logren lo que necesitan en su sector? Principalmente, y en base a la coyuntura política en que estamos viviendo, nosotros sí creemos que es fundamental que la construcción de las leyes que se tienen que debatir en este año en la Asamblea Nacional tienen que abrir un abanico de posibilidades en los sectores populares. Es decir, si en este año uno de los principales objetivos, y a partir a finales del mes de enero se va a comenzar a abrir nuevamente el debate sobre la ley de tierras, pues los sectores agrícolas tienen que tomar parte en cuanto a ese debate, tiene que volverse a abrir. Y no solamente los sectores agrícolas, sino también los técnicos en cuanto a este tipo de materia y las universidades, que fundamentalmente necesitan un papel en cuanto a esa construcción académica. Además de que los trabajadores agrícolas tienen que tener una mayor participación, porque obviamente en cuanto a la ley de tierras no solamente se debate el problema de la tenencia de la tierra, sino también en cuanto al hecho de la objetividad sobre la propiedad privada y la propiedad comunal. Y es ahí que necesitamos un mayor debate, mayores planteamientos que se puedan dar desde la costa ecuatoriana, de los campesinos de la sierra. Bueno, de pronto, creo yo, tal vez me equivoque, allí está la falla, donde la ciudadanía de pronto nos llaman nuevamente a una consulta popular y acepta todo lo que viene en la papeleta y no analiza qué estamos aceptando. Pues es una de las fallas que se dio en cuanto a ciertas leyes que aceptamos como ciudadanos y hoy en día nos sentimos afectados. Como tú lo decías hace un momento, juega el rol del estudiante en las universidades, de cuán activo es un estudiante con sus decisiones, ya sea dentro de la universidad o fuera de la universidad. Es fundamental. Nosotros vemos de que uno de los sectores que más se movilizan o que más rebeldía tienen son los jóvenes universitarios. Y desde ahí salimos todos, desde las universidades, y en donde se abre el debate, en donde se plantea un pensamiento más revolucionario, viene de las universidades, y los sectores juveniles tienen que tomar una conciencia fundamental, movilizarse, organizarse. Principalmente ahora ha quedado estancada una ley de juventudes, y donde obviamente reivindicamos el derecho a la seguridad social de los 16 años como propuesta, donde también nosotros planteamos de que el sector privado y el sector público dé esa libertad de poder terminar los estudios a los estudiantes universitarios que entran a trabajar en estos sectores de la producción. Pero también necesitamos de que exista ese debate de la academia, de las universidades, que el estudiantado se comience a movilizar cada vez más, y principalmente en ese momento en donde también se plantea una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior,
Es ahí que necesitamos, que no solamente es la defensa de la gratuidad de la educación, sino también una mayor participación en el cogobierno y una mayor participación en la construcción de una verdadera plataforma académica que fortalezca el trabajo de las universidades. La adhesión al espacio laboral, vi que era una de las propuestas que ustedes planteaban en este proyecto, puesto que muchos de los estudiantes salen a hacer una práctica, no son remunerados y nunca vuelven de pronto al medio o a la empresa donde realizaron la práctica. Claro, nosotros hace 6 meses el Comité Central de la Juventud Comunista presentó una propuesta acerca del proyecto de ley de juventudes. En esto nosotros mencionamos como uno de los puntos principales que se tenía que tomar en cuenta y que también es fundamental ahora que se va a debatir el Código del Trabajo, es en cuanto a la eliminación del periodo de prueba laboral en la empresa privada, donde se tiene que exigir una estabilidad laboral y una remuneración no menor al valor de la canasta básica. Es esencial, porque obviamente una de las formas para tratar de subjetivamente mantener una especie de terciarización laboral o una especie de explotación laboral es a través del periodo de prueba, donde obviamente se mantienen jóvenes en un determinado periodo y obviamente como la empresa privada o la empresa pública no puede tener esa suficiente capacidad para poder que sea contratado esta persona, obviamente utilizan esa figura para solamente ir manteniendo poco a poco. Además de que también eso se lo utiliza como una forma también para no asegurarlos en el IES. Otra de las cosas que nosotros manejamos era la supresión de la exigencia de la experiencia laboral previa a la contratación, porque eso significa de que gran parte del estudiantado universitario, una vez salió de las universidades, no puede tener entonces acceso a ningún tipo de plaza laboral. Eso sí creemos de que también causa problemas, porque significa de que en todas las empresas los jóvenes van a tener que seguir insistiendo a que puedan tratar de obtener un trabajo digno. De suma importancia analizar esta propuesta. Para finalizar, Miguel, ¿cuál sería tu aporte a la ciudadanía milagreña que nos ve a través de esta señal en cuanto a las siguientes elecciones? Que es necesario una mayor participación de la población, que el proceso electoral es parte de esa lucha que tiene que gestar el pueblo, pero que no solamente es a través del voto, que es necesario de que obviamente en el proceso electoral la población se lance a votar por un candidato, pero que este candidato tiene que cumplir en realidad las exigencias y las reivindicaciones por las que la población de Milagro ha estado luchando en los últimos años. Si en realidad no cumple estas características, nuestro voto quedará prácticamente para la historia, pero también lleva en cuanto a la consecuencia de que quien quede como candidato, quien quede en estas elecciones, también es necesario que exista una exigencia de la población, si no cumple con gran parte de esta propuesta de campaña. Y que no solamente es esto, sino que también se tiene que generar una gran movilización y organización de cada uno de los sectores. Bien, importante las recomendaciones que hemos evidenciado en este espacio. Esperamos haber llegado con este aporte de manera que lo que veíamos al inicio del segmento, encuestas que de pronto aún estaban en duda en cuanto al voto del 23 de febrero, ya sean un poco más esclarecidas y usted, conforme vamos presentando los perfiles, tome la mejor decisión, donde usted vaya a ser parte de esta administración que se avecina. Ese es el espacio de política. Mañana estaremos con el primer candidato a la alcaldía de Milagro, no se lo pierda. Gracias, Miguel, por tu aporte. Gracias a ustedes. Vamos a un corte.